Hola estudiantes, vamos a proceder a resolver este ejercicio que es el ejercicio 7 de la práctica que tienen sobre cálculo de incertidumbres. Entonces, para resolver este ejercicio, bueno, primero que todo lo que se requiere es preparar una disolución patrón de cromato de potasio, basándose en la información suministrada en el cuadro de abajo. Entonces calcule la concentración de la disolución en milimol por litro de dicromato de potasio y su correspondiente incertidumbre expandida con un nivel de confianza del 95%. Entonces, vean que lo que se hace, tenemos una masa de la muestra, tenemos una pureza de esa muestra, tenemos en cuánto volumen se disolvió esa muestra. Y entonces a partir de esos datos tenemos que proceder, tenemos también la masa molar de la muestra, tenemos que proceder a calcular cuánto es la concentración de esa muestra y entonces ver cómo podemos proceder a reportarlo como una incertidumbre expandida. Entonces, ¿cómo procederíamos a estimar la concentración? Bueno, si queremos estimar la concentración, entonces tenemos primero la masa de la muestra, que sería 0.2051 gramos, ¿verdad? De esa muestra. Y entonces esta masa la tenemos que multiplicar por el valor de la pureza. La pureza es, la pasamos a decimal, sería 0,9995. Entonces ahí ya tenemos, digamos, lo así, la masa efectiva que tiene la muestra. Y luego a esto entonces tenemos que decir, aplicar la masa molar. Entonces en este caso tenemos 294.185 gramos por un mol. Luego nos pidieron que esto fueran en milimoles, entonces tengo que decir que un mol son 1000 milimol, ¿de acuerdo? Y luego de eso tenemos que dividir entre el volumen, ¿verdad? Entonces tenemos 1 dividido entre 200, 200.0 mililitros. Pero me están pidiendo que estos mililitros no estén como mililitros, sino como litros. Entonces, ¿cómo hacemos? Terminamos entonces de hacer la conversión de mililitros a litros. Entonces, digo, un litro son 1000 mililitros. Entonces, si resolvemos toda esta operación, entonces el resultado de esta operación es lo que vamos a llamar el mensurando. Esta operación nos da como resultado 3,48416 milimol por litro. Entonces ya tenemos esa parte resuelta. Entonces analizamos un poco entonces cuáles son los factores que contribuyen a la concentración. Entonces vean que la concentración va a estar dada por los siguientes factores. Vamos a tener por un lado la masa por la pureza dividido entre la masa molar por el volumen, y luego vamos a tener dos factores de conversión, ¿verdad? Que uno sería de 1000 mililitros, milimol, bueno, sí, 1000 mililitros a litros, y también tenemos el que sería de 1000 milimol a mol. Entonces básicamente esta sería la forma del mensurando. Entonces quiere decir que el mensurando tiene las siguientes, estos como son factores de conversión no me van a intervenir, y entonces voy a tener cuatro factores principales que me van a contribuir a la incertidumbre. Entonces tenemos esos factores principales que me van a contribuir a la incertidumbre. Entonces, ¿cómo haríamos el diagrama de pescado en este caso? Entonces nos quedaría de la siguiente forma. Entonces tengo la concentración, que va a tener pureza, va a tener la masa, va a tener la masa molar y va a tener el volumen. Entonces la pureza ya tenemos el valor ahí. La masa va a tener la componente de tolerancia y repetibilidad. La masa molar va a tener su componente nada más de masa molar, y esa va a tener, el volumen va a tener tolerancia, va a tener repetibilidad y va a tener el efecto de la temperatura.
Ahora, sin embargo, en este problema hay una particularidad en el caso del volumen, que es que en el caso del volumen ya me están dando el volumen con su incertidumbre estándar. Entonces, eso ya sería el valor final. Eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, veamos cada una de estas componentes. Entonces, la primera componente sería la incertidumbre de la masa. Entonces, esa incertidumbre de la masa vamos a tener la tolerancia. Entonces, la tolerancia a la balanza es esta. No me dan información, entonces voy a tener que asumir que la tolerancia la tengo que dividir entre raíz de 3. Entonces hago 0,00001 dividido entre raíz de 3, esto al cuadrado. Y luego tengo la repetibilidad. La repetibilidad sería, vean que la masa se midió por diferencia, entonces tenemos que tomar los componentes dos veces. Y luego tenemos la repetibilidad de la balanza, que sería 0,0004. Entonces tomamos eso en cuenta acá. 0,0004. Como es repetibilidad, no hay que irla entre nada, sino que se queda así. Pero como es por diferencia, multiplico esto por 2 y esto por 2. Y saco raíz cuadrada. Esto me dará un valor de 0,0006 gramos. Entonces ya tenemos la que corresponde a la incertidumbre de la masa. Ahora tenemos que tomar la incertidumbre de la masa molar. Entonces veamos qué información tenemos sobre la masa molar. Entonces me dicen que la masa molar es este valor más menos 0,003 con una incertidumbre expandida con valor de k igual 2. Entonces quiere decir que como es expandida con valor de k igual 2, tenemos que entonces el valor que me dan, que era 0,003, lo tenemos que dividir entre 2. Entonces teníamos 0,003 dividido entre 2. Eso me da 0,0015. Pero lo tenemos que redondear a este, entonces sería 0,002. Que sería, entonces, en este caso, gramos por mol. Entonces ya tenemos la incertidumbre de la masa molar. El siguiente paso sería la incertidumbre de la pureza. Entonces la incertidumbre de la pureza estaría dada por, veamos a ver qué información nos dan. Entonces la pureza la tenemos acá, más menos 0,02 con una incertidumbre estimada con un 95% de confianza. Entonces quiere decir que sigue una distribución normal y entonces con un 95% de confianza deberíamos dividirlo entre 1,96. Entonces teníamos el valor que era 0,0002 y eso lo dimos entre 1,96. Y eso nos daría entonces un valor de 0,0001. Y por último nos falta la incertidumbre del volumen. Vamos a ver qué información nos dan sobre la incertidumbre del volumen. Entonces nos dicen que el volumen es 200.0 y con 0,1 esa ya la incertidumbre estándar. Como la incertidumbre estándar, entonces no hay que hacerle nada. Simplemente tenemos que usarla de esa forma. Entonces sería 0,1 mililitros. Entonces ahora sí, ya tenemos toda esta información. Quiere decir que ahora tenemos que calcular entonces la incertidumbre combinada. Entonces mu de y sobre y va a ser igual a, entonces tenemos el caso de la masa era 0,0006 dividido entre 0,2051. Si todo esto le va al cuadrado más, ahora tenemos la componente de la masa molar que es 0,002 dividido entre la masa molar que es 294.185. Recuerden que es mejor utilizar en este caso las unidades, solo que no lo estoy haciendo por motivos de espacio en la pizarra. Luego tenemos acá 0,0001, ¿verdad? Que sería la de la pureza, dividido entre 0,9995. Esto al cuadrado. Y por último, el último componente que nos hace falta, que en este caso sería el del volumen. Entonces el del volumen sería 0.1 dividido entre 200. Entonces tenemos que sacarle raíz a todo esto. Y
¿cuánto nos da esto como resultado? Entonces, esto nos da como resultado 3.0053 por 10 a la menos 3. Pero recordemos que entonces el mu de y va a ser igual a 3.0053 por 10 a la menos 3, pero en este caso tengo que multiplicarlo por mi valor del mensurando, que ya había calculado arriba, que era 3.48416, que era esto en milimol por litro. Esto me da un valor de 0,01 milimol por litro. Entonces recordemos que ahora esta sería la incertidumbre combinada, pero tenemos que calcular ahora sí entonces la incertidumbre expandida. Entonces para eso hacemos un factor de cobertura cada igual 2 y lo multiplicamos por 0,01 milimol por litro. Entonces eso me da 0,02 milimol por litro. Entonces ¿cómo reporto mi resultado final? Entonces para reportar mi resultado final, entonces tengo que decir 3.48, ¿verdad? Porque sería en, como es primer decimal, segundo decimal, ese es mi primer dígito incierto, entonces primer decimal, segundo decimal, primer dígito incierto, entonces tendré que cortarlo hasta acá. Entonces 3.48 más menos 0,02 milimol por litro a un 95% de confianza. Y ese sería entonces el resultado de mi ejercicio.